Bueno. Muy bien. ¿Con qué comenzamos? ¿Estamos aquí? Perfecto. Hago entonces un resumen. Tuvimos fallas técnicas y eso es entendible siempre en el tema de sonido, en el tema de audio y mucho más en el tema de transmitir en vivo. Así es que, nada, retomamos entonces la pregunta que nos va a dirigir durante este tiempo que vamos a estar charlando entre Robbie, Gilbert y yo. ¿Cómo doy testimonio de mi fe? ¿Cómo doy testimonio de mi fe? Y yo les contaba esta historia de Rafael y sus dos amigos que en algún momento le preguntaron ¿por qué no nos dijiste antes de Jesús? ¿Por qué no nos compartiste antes de Jesús? Y eso nos lleva entonces a la pregunta ¿cómo yo puedo dar testimonio de mi fe? ¿Qué es lo que vamos a estar charlando aquí entre Robbie y yo? Bueno, primera cosa que tengo que aclarar es que por ahí vamos a estar en dos momentos distintos para clarificar un poquito lo que vamos a charlar. Vamos a estar entre el momento pasado donde el cristianismo inició, ¿sí? Cuando inició el cristianismo, y cómo ellos testificaron de su fe. Y luego hacemos un salto a nuestra actualidad, cómo nosotros testificamos de nuestra fe. Entonces vamos a estar entre el pasado y entre el presente. ¿Está bien? Como para que no nos perdamos por ahí en la información que vamos a estar recibiendo. Alguna información la vamos a ver en el pasado, en los inicios del cristianismo, y otra la vamos a ver desde nuestra actualidad. Bueno, y lo vamos a desarrollar a través de algunas preguntas muy sencillas y las cuales vamos a ir charlando tal vez desde acá. Vamos a ir, tal vez, Roy, si podemos iniciar con vos. Y la primera pregunta que yo tengo, siempre recuerdo, la pregunta clave es ¿cómo doy testimonio de mi fe? Entonces la pregunta clave que yo tendría para Robbie es ¿por qué? A ver, nuestra vida cristiana la recorremos, entregamos nuestra vida al Señor y avanza. Pero en algún punto por ahí hay situaciones que nos van apagando, ¿no? Que van apagando nuestra pasión por Jesús, que van apagando nuestra pasión por compartir de Jesús, que van apagando tal vez nuestra fe. Y aquí está la pregunta, ¿no? ¿Por qué se puede ir apagando esta llama de la pasión por Jesús a través del tiempo? Ayudemos a entender, tal vez a quienes nos ven. Bueno, no hay mucha ciencia en la respuesta, simplemente por ahí es explorar un poco lo que nos pasa a cada uno de nosotros a lo largo de la vida, ¿no? Sabemos que tenemos altibajos a lo largo de nuestras vidas en lo que es nuestra fe y es parte, creo yo, del crecimiento espiritual. Sí, también es verdad que a veces lo que nos pasa es que el diario vivir o las cuestiones que nos pasan en el diario vivir hace que nosotros nos estemos quizás muchas veces sobrecargando o cargando con cuestiones personales, laborales, familiares, que empezamos a por ahí a poner a la iglesia o las cosas de Dios dentro de esa rutina diaria y se vuelve una rutina diaria más. Así como el ir al trabajo es una rutina, llevar a los chicos al colegio en mi caso es una rutina, hacer las compras, ocuparnos de cada cuestión se vuelve una rutina. A la iglesia la encasillamos dentro del organigrama de la semana y es la rutina del domingo en la mañana, voy a la iglesia. Y caemos en el riesgo, en el peligro de que nos volvamos gente religiosa, gente donde nuestra fe pasa por la religiosidad y no por una relación genuina con Dios, con nuestro Padre. Y creo que sin darnos cuenta, creemos que estamos muy enfocados en las cosas de Dios y por ahí lo único que estamos haciendo es sobrecargarnos con cuestiones que nos alejan de Dios, porque no lo estamos haciendo de la mano de Dios. Y creo que es peligroso, creo que esta es una herramienta del enemigo en donde nos hace creer que estamos muy enfocados en las cosas de Dios, estamos muy enfocados en una relación con Dios porque somos grandes servidores. Pero creo que el peligro es este, ¿no? Que la rutina haga que nuestra relación con Dios se vuelva algo rutinario, que no sea una relación genuina, y hasta eso nos encontramos diciendo, che, ¿cuándo fue la última vez que hablé con Dios?
lo estuve sirviendo, estuve alabando, estuve adorando, estuve llevando alimentos, estuve haciendo un montón de cosas, pero ¿cuándo fue la última vez que tuve un diálogo genuino con Dios? Y creo que, bueno, a mí al menos me ha pasado muchas veces de encontrarme en una situación de estar tan cargado con la rutina que hace que yo me termine alejando, ¿no? Tan enfocado en rutinas que me termino Porque por ahí si pensamos en rutinas, también podríamos entender o verlas como prioridades. O sea, si es parte de nuestras rutinas, algunas de esas rutinas van a tomar prioridad en algún momento, ¿no? Y a veces también la iglesia queda como relegada a un segundo plano. Podemos pensar también, ¿no? O como que se genera una relación con Dios que pareciera más una relación administrativa, ¿no? Sí. Entonces, como decía Robin, voy a la iglesia, cumplo con estas obligaciones, listo, voy tachando de la lista y es más algo así y no desde un lugar más sentido, espiritual, fervoroso. Sí, está bueno esto de pensar que muchas veces como que entramos en esas rutinas que nos pueden hacer caer en estructuras también y eso que vos decías, como cumplir, ¿no? Y no realmente disfrutar lo que estoy haciendo, porque cuando yo vengo a la iglesia, la idea es esa, ¿no? La idea es que sea un tiempo donde yo disfrute, que sea un tiempo donde yo verdaderamente me entrego, pero no solamente la iglesia, digo, es que estamos hablando de una relación con Jesús, no estamos hablando de cumplir una cita el día domingo de 10 a 11:30, entonces vamos a una relación personal con Jesús, ¿no? Y ahí está muy bien lo que vos decías, ir un poco más a profundidad que quedarnos solamente en las rutinas o en las estructuras que podría generar nuestra fe, ¿no? Bueno, ahí, como les comentaba al inicio, vamos a estar haciendo un salto entre el pasado y el presente. Aquí estamos hablando de nuestro presente, ¿no? Pero recuerdan ustedes que les dije que... Bueno, al preguntarnos cómo doy testimonio de mi fe, yo también pienso en esto que tal vez se comentó en esta pregunta, los espacios de evangelización, los espacios donde yo puedo compartir mi fe. ¿Cuáles son esos espacios donde yo puedo compartir mi fe? Pero no le vamos a hacer la pregunta a la actualidad, le vamos a hacer la pregunta al pasado. ¿Cómo podemos nosotros hablar un poco más acerca de Jesús y de los espacios que habían para evangelizar en el primer siglo? ¿Sí? Pensando en esto, por ejemplo, ahora nos hacemos quizás un poco de problema cuando hablamos de evangelización, porque siempre creemos que tiene que ser en el templo o que tiene que haber un lugar preparado, un auditorio, condiciones dadas, el audio, Sí. que todo marche perfectamente. Exacto. En cambio, por ejemplo, los primeros cristianos carecían de todo este tipo de recursos para llevar la evangelización. De hecho, carecían de edificios, de lugares cerrados e incluso de espacios públicos, como por ejemplo un anfiteatro que fuera dedicado para eso. Bueno, se carecía de esto. La evangelización era un poco más distendida, no habían temas centrales para predicar, o sea, no había, en eso no se era rígido, pero lo que sí era muy clave en ese tiempo era que se realizaba por lo general en las sinagogas, porque donde quiera que había una concentración grande de judíos, era casi seguro que iba a haber sinagogas. Entonces era el lugar por excelencia para que se predicara. Claro, Jesús hizo eso, ¿no? Jesús se acercaba a la sinagoga. Pablo también se acercó muchas veces a la sinagoga. Y la sinagoga tenía, además de esto de que congregaba a los judíos, también tenía como dato relevante que se iba a leer la Torá. Entonces era un lugar por excelencia de enseñanza. Entonces ya esto garantizaba también un público determinado que iba a escuchar. Me llama la atención cuando leía sobre el tema que los sacerdotes, supondríamos que en la sinagoga eran los que tenían la palabra de orden, eran los que tenían la palabra de sabiduría. En cambio no, eso me llamó la atención, sino que podía llegar cualquier otra persona intelectual, cualquier persona preparada, podía leer la palabra y no necesariamente tenía que ser el sacerdote y se podía dar el debate. Entonces eso me pareció bastante revolucionario dentro de todo, porque daba la posibilidad de que el diálogo fuera más ameno y también como más personal entre el que oraba, el orador y el público.
Claro, porque aquí estamos haciendo una diferencia tal vez entre sinagoga y templo, ¿no? Porque el templo por ahí podría estar más estructurado, pero la sinagoga no. Y la participación era prácticamente de todo el mundo. Yo creo que solo estaba restringida para el sacerdote la bendición, si había un sacerdote en ese momento, la bendición sacerdotal, ¿no? En el contexto de sinagoga. Pero también habían otros espacios como bueno, a este tipo de evangelización se le llamaba evangelización pública, el que se daba en la sinagoga. Pero había otro tipo de evangelización que era la llamada al aire libre. Entonces, cuando no se evangelizaba en la sinagoga, se hacía al aire libre. De esto hay mucho testimonio en el Nuevo Testamento porque Jesús usó mucho este tipo de evangelización. Y para hacerlo al aire público, lo que se buscaba fundamentalmente era que fueran espacios donde circulara mucha gente, precisamente para tener la oportunidad de tener público. Entonces, por lo general era frente a los templos, o sea, en las afueras de los templos y en el frente de las puertas de las ciudades, que garantizaba que entraba y saliera gente y también, si era posible tener un recurso visual que acompañara la evangelización, pues estaba bueno. Entonces, Jesús también era un exponente de esto porque, ¿qué hacía? Predicaba, pero a la vez sanaba, hacía una curación, hacía un milagro, y entonces con esto daba más prueba de la palabra que estaba llevando. Así que eso también era otra. Bueno, está bueno conocer esto porque de alguna forma nos pone también en contexto de cómo fueron los inicios de dar testimonio de nuestra fe, ¿no? En el cristianismo. Y tal vez ahí podríamos aprender muchas cosas. Hoy, de pronto, en algunos espacios, yo no vería una predicación de este tipo, por ejemplo, en la puerta del subte, ¿no? Por ejemplo. Pero estoy hablando de contexto ciudad, porque tal vez habrán otros contextos que tal vez tengan todavía este tipo de prácticas. Y por ahí está bueno siempre entender nuestro contexto para saber cómo nosotros compartir nuestra fe, ¿no? Y ahí me recuerdo de algo interesante que alguien decía, que nosotros somos testigos y como testigos debemos de ser como ese burbujeo del gas de la Coca-Cola. ¿Ven ustedes el burbujeo del gas de la Coca-Cola? Y te la acercás, inclusive sentís refrescante. Y si hay un calor de 40 grados, peor todavía. Cuando la tomás, se siente tan refrescante, se siente tan bien. Y pareciera que nosotros podríamos ser como, siendo testigos, podríamos ser como esas burbujas que le dan sabor, que le dan color al testimonio, a nuestro testimonio, ¿no? Y ahí está la siguiente pregunta que quiero hacer, tal vez desde nuestra actualidad. ¿Cómo podemos compartir entonces nuestra fe? ¿Cómo podemos ser esas burbujitas refrescantes que le den sabor y que le den color a la vida? ¿Quiénes también pueden compartir su fe? ¿Está reservado solo para algunos? ¿O tal vez o lo podemos hacer todos? Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos compartir nuestra fe? Bueno, a ver, creo que hay varios puntos para abordar en este tema de cómo compartir nuestra fe. Creo que, no sé si querés que mencione algunos mitos por ahí que hay que desmitificar algunas cuestiones que creemos que el compartir nuestra fe está reservado, o el evangelismo está reservado para grandes evangelistas. No sé si saben que esta semana pasada falleció Luis Palau. Luis Palau es uno de los grandes evangelistas a nivel mundial y sobre todo enfocado en Latinoamérica. Decían que era el Billy Graham para los latinos. Sí, latinos hispanoparlantes. Claro. Y uno dice, bueno, Billy Graham, leí que se dice que le ha predicado hasta como 1.000 millones de personas, ¿sí? Sin embargo, uno cuando piensa en esto, dice, bueno, está reservado solamente para grandes evangelistas el compartir la fe y el hablarle a los otros sobre nuestra fe y sobre las cuestiones y las cosas de Dios. Sin embargo, hay un estudio que dice que entre el 75 y 90% de las personas se convierte a la fe o conoce a Cristo a través de un amigo, un familiar, un conocido, alguien en la facultad, alguien cercano que le habla. Entonces, no está reservado solamente para grandes predicadores. Y eso es un mito, ¿no? No, yo no soy evangelista. Si uno leemos en la palabra en los últimos capítulos, o en el último capítulo del tanto de Mateo como de Marcos, cuando
Jesús da la gran comisión, no le dice, bueno, Pedro, vos que sos el evangelista, número 1 de entre los 12, a vos te voy a encomendar que lleves la palabra, que conviertas a la gente, que los bautices. No le dijo eso, fue algo que le encomendó a todos sus discípulos. Entonces, acá hay que tener en claro que esta gran comisión está enfocada a todos nosotros, que somos discípulos de Jesús. Entonces no está reservado solamente para algunos. Y eso es un mito, que a veces pensamos que esto está solamente reservado para grandes Bill Palau, Billy Graham y otros grandes evangelistas a nivel mundial. O el pastor. O el pastor, tal cual. Entonces creo que es importante, ese es un mito, que, como por ahí para mencionar, en donde cada uno de nosotros de manera genuina podemos compartir la fe con la gente que nos rodea. Y a veces somos como leones enjaulados. Una vuelta escuché en una predicación, en un estudio que hice, un chico que nos comparaba a veces con chitas o guepardos en zoológicos, ¿sí? Que uno lo ve al guepardo o al chita que tiene la habilidad de correr a 110 km por hora, de hecho es el animal terrestre más rápido sobre la Tierra, y que lo veía enjaulado y lo veía acostado, lo veía tirado, con la lengua fuera, como que no estaba haciendo, no era su naturaleza, no estaba siendo fiel al animal, pero no podía serle fiel a su naturaleza, y su naturaleza era correr a 110 km por hora. Y creo que nosotros los cristianos, nuestra naturaleza es poder salir a hablar de Dios, a hablar de nuestras experiencias personales sin grandes milagros en nuestra vida, porque no sé, a mí me pasa que yo soy converso desde chiquito, no tengo bien claro cuándo fue que di el paso, porque fue algo natural, crecí en la iglesia. Por ahí hay grandes evangelistas que han tenido grandes cuestiones en su vida, de salir de las adicciones, de cuestiones muy pesadas. Entonces pensamos que está reservado solamente para esos grandes milagros, esas grandes cuestiones de fe que le pasan a las personas en su vida. Sin embargo, todos estamos llamados, Jesús lo dijo, de esta gran comisión que dio a sus discípulos, de llamarlos a todos. Y creo que a veces nos convertimos en guepardos, enjaulados, y no estamos siendo fieles a nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es, haciendo el paralelismo, correr a 110 km por hora, no estar dando vueltas alrededor de una jaulita. Creo que, bueno, que eso es un poco de la forma en la que podemos compartir nuestra fe, siendo genuinos y contando nuestras experiencias personales. Bueno, de hecho, linkeo lo que dice Roy hablábamos antes de los primeros cristianos. Bueno, Pablo hacía esto. No había que tener, como tú decías, no es necesario ni hacer grandes milagros para evangelizar, ni ser una gran personalidad, ni tener los super conocimientos. Pablo, por ejemplo, en lo que se basaba fundamentalmente para predicar y evangelizar era en su experiencia personal, como tú decías. O sea, esas eran las cualidades que se destacaban en él a la hora de evangelizar. Su experiencia personal, su experiencia a la hora de seguir, de encontrarse con Jesús y de seguirlo. Y en eso él basaba su predicación. Sí. Pero incluso no solo en la parte bonita de qué sintió al convertirse, sino que iba más allá. Él predicaba también contando la parte difícil, la parte dura, la parte de la persecución, las dificultades. Y eso hacía también que fuera más verídico lo que estaba narrando, que fuera más real y más vivido para los que lo escuchaban. Claro. Y entonces ganaba también en cuanto a credibilidad Claro, porque pareciera que nuestros testimonios tienen que ser como supergalácticos, ¿no? Hipergalácticos, y que cuando nosotros cuando nosotros nos convertimos, como que hubo algo ahí y te convertiste, ¿no? Como que tiene que haber algo sorprendente, algo mágico, algo extraordinario. Y no digo que no lo pueda haber, solamente digo que no necesariamente tiene que ser así. Muchos de nosotros experimentamos a través del proceso poder encontrarnos con Jesús. Muchos de nosotros experimentamos en el proceso poder entregar nuestra vida a Jesús. De hecho, eso fue lo que le pasó a Pedro. Si ustedes se dan cuenta, Pedro fue llamado por Jesús y en algún momento Pedro estuvo con el maestro. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años estuvo con el maestro? 3 años. Estuvo 3 años con el maestro. ¿Cuántos milagros vio Pedro en la vida con Jesús? Vio sanaciones, caminó por el agua, vio al Jesús transfigurado, de todo. Pero hasta en algún punto, en algún momento, Pedro pudo decir,
Porque Jesús preguntó, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Algunos dicen que sos profeta, que sos Elías, que sos que sos aquel, que sos cual. Y Pedro dice, yo creo que vos sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero eso no lo dijo al inicio. Porque cuando Jesús llamó a Pedro, Pedro no dijo, sí Señor, yo voy con vos porque yo creo que vos sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No, eso lo dijo 3 años después. Ahora sí creo, porque yo he estado con vos, porque he vivido un proceso con vos, porque vos me has mostrado que sos el Hijo de Dios. Entonces ahora sí yo puedo decir, vos sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Voy a entender, entonces esos procesos están muy buenos de entenderlos porque no todos vivimos nuestros procesos de fe de la misma forma. No todo tiene que ser hipergaláctico, algunos pueden llevar algunos procesos diferentes. Y el que vive una experiencia hipergaláctica, genial, gloria a Dios, porque también puede compartir como el otro va a poder compartir su fe, ¿no? Bueno, está bueno eso que decían, porque yo creo que también para compartir el Evangelio había sensibilidad, me parece, ¿no? Había sensibilidad por parte de quienes compartían el Evangelio. Pablo, por ejemplo, tenía cierta sensibilidad. Sí, a Pablo lo caracterizaba la sensibilidad, la empatía. Decía que se ponía mucho en el lugar de sus oyentes. Estaba muy pendiente también de las capacidades intelectuales de lo que escuchaban, pero además también de las necesidades espirituales. O sea, no solo estaba atento a decir las cosas de manera que llegara a todos, sino también de cuidar la parte espiritual y fomentarla. Y eso estaba bueno porque Pablo tenía determinado conocimiento, Sí. Era, a la hora de predicar se podía decir que era un docente, pero bueno, por ahí después se puede hablar un poco de esa faceta de enseñanza de Pablo. Tal cual, porque de alguna forma creo que ahí está el punto, ¿no? Entender el contexto, entrar con sensibilidad, ver a las personas y tener esa sensibilidad para poder decir, acompañémoslo. Y en el acompañamiento, Dios nos va a mostrar cómo podemos compartir nuestra fe. Bueno, regresando entonces a nuestro hoy, hablábamos de mitos, ¿no? De estos mitos que está bueno también romperlos, porque entonces nos indica que no solamente el pastor, el evangelista pueden compartir de su fe, sino todo el mundo, ¿no? Desde su experiencia. O sea, no tenés que tener una capacitación. Está bueno por ahí tener una capacitación, pero básicamente compartir la fe es esto, el testimonio personal. Ese es uno de los mitos que mencionábamos antes. Por ahí podemos decir que hay otros mitos más. Por ahí también a veces nos cargamos, y si retrocedemos un poco en los mensajes que escuchamos domingos pasados, otro gran mito es, se ha escuchado muchas veces decir, tenés que ganarlos para Cristo, ¿sí? Como mito. Vos sos cristiano, tenés que ganar el resto para Cristo. En Marcos 4:14 encontramos que la palabra dice, el sembrador salió a sembrar. No dice el sembrador salió a sembrar y hasta que no salió el grano y lo cosechó no paró de insistir y de estar. No, dijo el sembrador salió a sembrar. Muchas veces vemos esta parábola del sembrador como una parábola en donde nosotros somos los granos y nos ponemos en la posición de grano y decir, bueno, ¿dónde caí yo? Caí en tierra fértil. Y creo que esta parábola es linda leerla desde el punto de vista del sembrador, de que nosotros somos los sembradores y Jesús lo que nos está diciendo es, salgan a sembrar, y el mito es, tenés que ganarlos, no tenés que ganarlos, tenés que salir a sembrar. Y no solo eso, sino que Jesús ya nos dejó el consuelo diciéndonos que algunos granos no van a prender. Entonces no es tu responsabilidad de que crezca o de que llegue hasta el último momento el grano y crezca la planta y también de fruto. No pasa por la responsabilidad, sino que Jesús ya se encargó también de decirnos, su responsabilidad es salir a sembrar. Luego van a pasar esto y esto. Ya nos dijo y nos dio anticipado qué eran las cosas que iban a pasar. Y es súper interesante verlo de esta manera, porque entonces sentimos que el éxito deja de ser ganarnos para Cristo, sino que el éxito es cuando hablaste de Cristo, ese fue el éxito. Ahí está tu corona, tu premio, el haber sido fiel y haber sido valiente de hablar de Jesús. Ese es un segundo mito, ¿no? Decir, tenés que ganarlos. No tenés que ganarlos, tenés que salir a sembrar, como lo vemos en Marcos 4:14. Y el otro, o el de 1 Corintios, para que sí. interrumpa, el de 1 Corintios también cuando dice, bueno, Apolos regó, ¿sí? Yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y eso nos quita una carga de encima a nosotros
de, uy, no se convirtió, uy, no entregó su vida a Jesús, uy, no dio un paso de fe, uy, no quiere seguir a Jesús, porque esa no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es sembrar, regar también, porque está bueno regar, ¿no? Y luego el crecimiento no lo vamos a dar nosotros, el crecimiento lo va a dar Dios, y eso creo que también nos quita una gran carga, pero nos da un tremendo privilegio. Nosotros tenemos ese privilegio de sembrar y de poder regar. Disculpa que te diga. No, lo otro que iba a decir es que mencionaste algo de respecto a, bueno, también pensamos muchas veces que esto no se puede aprender. Luis Palau nació siendo Luis Palau, claro. Dante Gebel nació siendo Dante Gebel, Billy Graham nació siendo Billy Graham. No, hay personas que de alguna manera se han entrenado y se han capacitado para poder lograr ganar ciertas aptitudes. Esto no quiere decir que si yo me entreno voy a ser Luis Palau, probablemente no, porque quizás no sean los dones que yo tenga, pero sí estoy capacitado por todos los dones espirituales, y uno de esos es el compartir la fe. Quizás no me convierta en un gran evangelista, pero lo que mencionamos al principio era que lo podemos compartir de manera genuina y en el 1 a 1. No tenemos que salir a hablar a la 9 de julio y convocar a 2 millones de personas. Si lo podemos hacer en el día a día, en el 1 a 1. Entonces este es otro mito, ¿no? Si yo no soy evangelista. No tenés que ser evangelista, tenés que compartir tu fe, como decíamos antes, de forma genuina. Y este es otro mito, que si yo no nací para eso, entonces no me puedo entrenar. Yo cuando tocaba la batería o la guitarra hace muchos años atrás, la tocaba bastante peor de la que lo toco hoy. Y creo que fue entrenamiento. Y esto también es como cuando vamos al gimnasio y hacemos ejercicio, como al día siguiente, y a los 2 días peor, nos duele todo, ¿no? Al día siguiente te duele, hiciste ejercicio, te duele todo. Al tercer el segundo día duele más. No sé bien cuál es la lógica fisiológica de esa, pero es así. Sin embargo, cuando empezamos a ir todas las semanas al gimnasio, esos músculos se empiezan a tonificar y deja de doler. Creo que con algunas actividades y algunas cuestiones en la vida cristiana y lo que hacemos para Dios, al principio cuesta y duele y hasta parece forzado. Dice, uy, che, qué incómodo que me siento. Sin embargo, en la medida que nos vamos entrenando para esto, va saliendo de una manera mucho más natural y mucho más relajada y mucho más genuina, no tan forzada. Está bueno entender eso, porque pareciera como que si no lo hago bien al inicio, entonces como que me desanimo, ¿no? O no soy para esto. Pero muchas cosas que no hacemos bien, pero que practicamos, puede llegar a salir muy bien. Digo, hay muchos ejemplos que podríamos pensar en eso. Pero me quedó algo ahí muy presente en la mente, es esto de capacitarnos. O sea, podemos capacitarnos. No está mal capacitarnos. A veces pareciera, desde mi perspectiva, desde mi experiencia, pareciera como que capacitarnos está en contradicción con el Evangelio. Porque capacitarnos, porque tener conocimientos, entra en pugna con nuestra fe. O sea, si vos tenés conocimientos, te alejas de la fe. Si vos tenés, si vos te educás, como que eso no tiene nada que ver con la fe. No sé si me voy a entender, como que la fe y la razón pareciera que no tienen una conexión. Yo creo que sí tienen una conexión, porque el inicio del cristianismo, de hecho, tuvo ese impacto. Fueron grandes filósofos, grandes rabinos, grandes personajes intelectuales los que nos llevaron a conocer nuestra fe hoy. No digo solo ellos, solo para que entendamos que es esa lógica como de que si yo estudio en una universidad bíblica me voy a alejar de la fe, ¿no? Como que perdí mi fe si voy a estudiar a una universidad bíblica, o perdí mi fe si por ahí empiezo a estudiar algo, como que no tuviera nada que ver. Como que hay discordia con la enseñanza, ¿no? Bueno, uno de los métodos de evangelización de los primeros cristianos era precisamente por medio de la enseñanza. De hecho, no había diferencia en el mundo judío y entre los cristianos, no había diferencia entre predicar y enseñar. Se hacía al unísono y esto no generaba ningún tipo de discordia, porque a la vez que se enseñaba la palabra, ahí se estaba evangelizando. Y al revés también, a la vez que estaban predicando, lo hacían por medio de la enseñanza. Entonces era un proceso de ida y vuelta y nadie se lo cuestionaba.
como tú decías, había muchos intelectuales que estaban detrás de esto, que estudiaban la palabra y que después la enseñaban. De hecho, me llama mucho la atención porque hay un filósofo, Justino se llama, que decía algo interesante, decía, a fuerza de buscar la verdad, he conocido a Jesús. Y esa frase me pareció espectacular, a fuerza de buscar la verdad, he conocido a Jesús. Y él planteaba que estudiando, adentrándose en el estudio de la palabra, fue donde más sintió el llamado y el seguimiento de la palabra de Dios. Eso es, en el pasado ocurrió eso y en el presente también, porque el director del Genoma Humano también, buscando la verdad, se encuentra con Jesús, por ejemplo. O sea, tenemos un Justino actual donde emprende esa búsqueda de la verdad y se encuentra con Jesús. A mí me parece que puede resultar mucho más peligroso, por así decirlo, el no querer estudiar la palabra y decir simplemente, bueno, voy a leer literalmente, voy a quedarme con lo que está en la Biblia y ya. Me parece que no tiene nada de malo que tratemos de estudiar un poco más, de investigar un poco más, porque si no podríamos caer por ahí en algunos errores como leer la palabra de manera trivial, leerla de forma tan literal que nos quedemos solo con lo que se está diciendo. Y hay que entender que la palabra fue escrita, si bien es palabra de Dios, pero fue escrita por cristianos en un momento histórico determinado, y por ahí se dijo con palabras, formas de expresión específicas de ese momento por lo que ahí se quería decir. Eso no quiere decir que pierda valor para nosotros, pero a la hora de contextualizarla, de ver por qué se dijo así, por qué se escribió de esa manera, eso nos acerca más a cómo esos cristianos antiguos estaban viviendo la fe y cómo vivían el estar cerca de Dios. Entonces me parece que el estudiarlo, lejos de quitarnos, más bien nos da herramientas y nos beneficia desde el punto de vista como cristianos. Fortalece nuestra fe, nos da otras miradas. De hecho, yo recordaba que aquí dimos un estudio de Marcos para uno de los proyectos que teníamos dentro de la acción social, y estudiamos el libro de Marcos, y la primera parte que estudiamos fue el bautismo de Jesús. Y cuando veíamos el bautismo de Jesús, analizábamos la palabra que decía que el Espíritu había venido en forma de paloma y había venido a morar, y algunos traducen ahí, sobre Jesús. Pero realmente en el griego dice dentro de, no sobre de, sino dentro de. Y ahí hay una gran diferencia. Y mira, con un poquito de conocimiento, entendés que el Espíritu Santo no viene sobre Jesús, sino que viene dentro de Jesús. Y eso nos ayuda a entender también nuestro bautismo. Eso nos ayuda a entender también nuestra relación con Jesús. No es que el Espíritu venga y se va, sino que si el Espíritu viene a morar dentro de nosotros, permanece para siempre. Y eso nos da entonces una seguridad de quién está con nosotros. Y no me da el temor de que, ahora no está, porque no está sobre mí, ¿no? Entonces, llegar a entender y profundizar algunas cosas muy sencillas, creo que nos pueden ayudar a fortalecer también nuestra fe. Igual el hecho de que tuvieran preparación estos predicadores antiguos, como por ejemplo Pablo, que he nombrado mucho, cuando se habla de predicación, el hecho de que tuvieran preparación no quiere decir que los alejara de la fe, porque de Pablo se destaca esto que decía anteriormente, de que lo hacía a través de su testimonio personal, pero que también, aunque él tenía mucho conocimiento ya después de la palabra, a través de estudiarla, lo hacía con tal fervor, o sea, él predicaba también con tal fervor, donde mostraba tanto su espiritualidad que llamaba mucho a las masas. Entonces no es como que, bueno, era intelectual y se quedaba en este lugar alto de la enseñanza y no aterrizaba o no vivía la fe, porque a veces pasa que puedes ver a alguien que predica, que tiene mucha facilidad para hablar, pero que no te transmite nada desde lo espiritual. En cambio a él le destacaban esto. Hay una anécdota de un historiador de Pablo que dice que Pablo era tan ferviente a la hora de predicar, que empezaba a predicar a las 11 de la mañana y terminaba a las 4 de la tarde. Y entonces él decía, imagino que era tal su fervor y lo que transmitía a sus oyentes que se quedaban a escucharlo y renunciaban al horario de la siesta. Entonces él comparaba la importancia de ese momento de dormir y que aún así
atraía gente para hablar del fervor que manifestaba Pablo. Tal cual. Mira qué interesante, porque a veces pareciera que entonces todo tiene que estar desvinculado, fragmentado. O sea, tengo que ser, si soy un intelectual, no puedo tener pasión, ¿no? Si tengo pasión, no puedo ser un conocedor, no puedo estudiar, no puedo, porque como que el estudio va apagando mi espíritu. Y eso es otro mito. Voy a agregar un mito más. No apaga el mito que yo pueda estudiar, más bien lo fortalece mi vida, fortalece mi espíritu. Otra cosa es que yo de pronto no sea alguien que hable así, ¿no? Con pasión, con fervor. Está bien, no pasa nada, pero no significa que yo no tenga esa convicción y que yo no quiera compartir de Jesús, ¿no? Creo que aquí tenemos que entender que no hay reglas absolutas, pero sí creo que es importante entender esto, ¿no? ¿Cómo doy testimonio de mi fe? ¿Qué puede ayudarme de todo lo que hemos estado hablando aquí entre Robbie, Lisbeth y yo? Y ya para ir finalizando, quiero hacer dos últimas preguntas que por ahí nos pueden ayudar. Una muy práctica, que es tal vez algunos tips o pasos que nos ayuden a compartir nuestra fe, ¿sí? Como para quedarnos con algo práctico. Bueno, hemos escuchado muchas veces del 1, 2, 3, el ABC, ¿no? Decir esto, y después decir esto. Creo que lejos de eso, ese no es el camino. Muchas veces lo que estuvimos viendo en otros mensajes que podemos encontrar en domingos previos, de esto de un evangelismo explosivo. Y creo que el paso del 1, 2, 3 o el ABC es más un evangelismo explosivo en donde te digo te tiro la bomba y me voy. Y cuando estoy en la esquina escucho cómo explotó. Creo que los pasos que podemos seguir son pasos mucho más genuinos y mucho más empáticos con la persona con quien estamos tratando de llevar. Creo que lo primero es la oración. Creo que el primer paso, lo más importante, es la oración. Dios nos dejó una comisión, una gran comisión, que es llevar el Evangelio a las personas. Creo que lo más importante es que cuando oramos nos situamos y nos posicionamos en qué es lo que queremos hacer y para quién queremos hacerlo y por qué queremos hacerlo. Quiero leer ahí en Colosenses, tengo en Colosenses en 4, del 2 al 6, Pablo le escribe a los Colosenses y se titula, estos versículos se titulan Instrucciones Adicionales, y dice: dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento, y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Oren para que yo lo anuncie con claridad, como debo hacerlo. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Creo que acá Pablo le dejó en las instrucciones adicionales, dejó los 4 pasos. Primero, orar. La importancia de orar y de saber por qué, para qué y cuál es el motivo por el cual estamos haciendo esto. No es ir el domingo a la iglesia a cumplir con el rito, esto es algo mucho más, es compartir nuestra fe, es compartir nuestras creencias. Así que creo que el paso número 1 es orar. Segundo, acá dice que sus conversaciones sean amenas, agradables. Eso está interesante. Y qué clave, ¿no? Porque a veces hola Lisbeth, quiero decirte que Jesús murió por vos en una cruz y si vos crees que sí, das fe de esto, sos salvo, listo, chao. Y creo que eso no es una conversación ni agradable, ni amena, parece que le estoy tirando una granada. Creo que la conversación agradable y amena es una conversación que abrimos con la persona en donde, más allá de que estemos hablando de cosas de Dios, que sea realmente una conversación empática en donde me intereso por lo que le está pasando a la otra persona. Me interesa, pero hacerlo de manera genuina, no forzado. Me interesa entablar una relación con la persona. Y porque me interesa la persona y porque tengo empatía y porque generé esa conversación amena y agradable, Dios va a abrir puertas en algún momento para que nosotros podamos introducir y presentar qué es lo que queremos en definitiva hacer y presentar. Dios es el primer interesado en darse a conocer y poder alcanzar a esa oveja perdida. Nosotros somos simples sembradores, pero esta conversación genuina y entender de que en algún momento Dios va a abrir una puerta y tener la inteligencia para que en ese momento yo pueda presentarle el Evangelio, creo que es lo clave. Y nada, después como otra cuestión importante tenemos cantidad de bibliografía, música, predicaciones,
Yo creo que tengo un libro, una predicación, una canción para cada momento. Seguro todo nos pasa. En donde decimos, esta canción le va a servir y se la voy a poder compartir a la persona en donde estoy entablando una relación genuina. Donde ya le pude hablar de mi fe, le pude presentar a Cristo y ahora aparte le voy a recomendar, yo lo he hecho con amigos, le he recomendado libros que son, me parece, súper importantes y que le están hablando a la persona porque está pasando por esa situación. O canciones, o como digo, hay mucho material y muchas herramientas bendecidas por Dios que ya existen y no tenemos que hacer grandes cosas, sino tenemos que hacer uso de eso. Creo que Dios instruyó al cuerpo de Cristo y le dio herramientas, dones espirituales a todo el cuerpo y es importante que hagamos uso de eso. Que lo usemos, está para eso, somos cuerpo y creo que es importante utilizarlo y no pensar en grandes ideas, ya está todo pensado. Como dicen, la pólvora ya se inventó y creo que esto, de lo genuino, de orar, de lo genuino y de utilizar estas herramientas que ya existen. Está espectacular porque también es eso de acercarme al otro no porque no por solo la intencionalidad de presentar el Evangelio, sino también de establecer una relación con esa persona, ¿no? Porque más allá de presentar el Evangelio, que pueda ser el tiempo o no, creo que podemos ganar a alguien a través de esa relación sincera, ¿no? Y otro aspecto ahí es que básicamente si compartimos un montón de memes, ¿o no? Si compartimos un montón de memes, ¿por qué no compartir una canción? ¿Por qué no compartir un mensaje? Digo, es como que cada cosa tiene su lugar. Así como puedo compartir un meme, también puedo compartir algo que pueda servirle a la vida de la otra persona, porque yo no sé qué le está pasando. Tal vez Dios me está diciendo, mira, mandale esto, porque Dios sabe qué le está pasando a la otra persona y yo tal vez me rehúso por vergüenza, por pena, por... Sí, yo creo que acá lo que hay que cambiar no es que yo me contacto con la persona, me relaciono con la persona porque le quiero presentar a Cristo. Es como me contacto con la persona y genero una empatía y porque la persona me empieza a importar, me interesa que conozca a Cristo. Porque hay un tesoro que es para él también, pero se lo presento no porque, bueno, me toca, yo soy acá la persona que le toca hacer esto, así como me toca barrer, como las sillas o hacer algo, me toca esto. No, porque la persona me interesa, es que me interesa presentarle a Cristo. Creo que hay que invertir porque tienes un número, bueno, tengo que cumplir esta semana. Sí, tal cual. Hay que cambiar un poco la idea e invertirlo. Bueno, para terminar de la idea que decía Robbie, esto de que sea un ambiente confiable, que le dé la oportunidad al otro de que hable. Bueno, los cristianos antiguos hacían eso. La evangelización se llevaba a las casas. Entonces, por ejemplo, hay registros de que Pedro le decían, bueno, vamos y te llevamos a casa de Rita, y ya Rita tenía toda su familia reunida esperando, porque sabía que Pedro iba a ir a evangelizar ahí. Y eso garantizaba que el número de personas que oyeran era relativamente pequeño, o sea, era un ambiente familiar, ameno, se entablaba un debate con el otro, porque como tú decías, no es voy y te disparo, bueno, Liz, esto, no. Le daban la posibilidad de que hubiera una discusión informal y amena sobre la palabra que se estaba llevando, y también tenía la ventaja de que llegaba a toda la familia, llegaba al matrimonio, a los hijos, llegaba también hasta los niños. Y era muy variada la población en ese sentido, porque en las casas que había pescadores, las familias que tenían pescadores tenían carpinteros, tenían escultores, entonces había mucha variedad en cuanto a eso. Y bueno, en el mundo greco-romano pasaba igual, ya para terminar. En el mundo greco-romano hacía también esto. Los misioneros cristianos se enfocaban fundamentalmente en el padre de familia. Si lograban convertir al padre de familia, tenían garantizado que se iba a convertir la esposa, se iban a convertir los hijos, se iban a convertir los esclavos, los hijos de los esclavos y además los libertos. O sea, todo el que estuviera bajo la tutela del cabeza de familia se iba a convertir. Incluso los llamados amisis, que vendrían a ser los amigos más íntimos, los de más confianza, también se sumaban a este grupo de convertidos. Entonces,
los misioneros cristianos apuntaban a eso, a la familia, porque así lograban que un gran número de personas se convirtiera y después pues... Ya, eso está interesante, ¿no? Porque entonces por eso también fue exponencial el crecimiento del cristianismo, ¿no? Y cómo de alguna forma, bueno, Dios dirigiendo todo esto para llevar una palabra de esperanza, porque lo que uno trata de hacer, retomo lo que dice Robin, es que si la otra persona me importa, yo le comparto algo que yo tengo. ¿Qué es lo que yo tengo? Yo tengo el amor de Dios en mi vida, ese amor que me transforma, ese amor que me ha dado esperanza, ese amor que me ha dado una nueva vida, ese amor que me da una vida en abundancia, ese amor que me libera, ese amor que me hace la persona que soy en la seguridad de Cristo. Entonces, eso que yo tengo es lo que yo quiero compartir al otro, a la otra persona. Y está muy bien, entonces, lo que hemos estado hablando de cómo damos testimonio de nuestra fe, que es básicamente la pregunta que nos dirigió en toda esta charla. Yo les quiero agradecer a Romy, a Lisbeth, porque se animaron a este desafío. No es fácil, no es fácil establecer una conversación aquí teniendo un público, máxime si no lo hemos hecho nunca también. Digo, es primera vez que lo hacemos. Así es que damos gracias a Dios por este tiempo, damos gracias a Dios por lo que hemos podido hablar. Quiero dejar con ustedes un pequeño resumen de lo que hemos hablado, como para ir cerrando y después hacemos una oración. Bueno, primero algunas, no sé si llamarle conclusiones, algunas observaciones generales de lo que hablamos hoy. Primero, no tenemos que ser unos Pedros o Pablos para compartir nuestra fe, ¿no? Podemos ser Oscar, podemos ser Rita, podemos ser Rosa, podemos ser cada uno de nosotros para compartir nuestra fe, ¿no? Segundo, debemos pensar si nuestra llama de compartir a Jesús, al cual amamos, por ahí se ha ido apagando con el tiempo. Por las agendas, por los trabajos, por las prioridades, etc. Por los conflictos, por lo que pasó en la iglesia y que me lastimó. Entonces necesitamos restauración también. Tercero, no tenemos que tener un testimonio extrasensorial o extragaláctico para compartir del amor de Dios dado en nuestras vidas. Lo único que necesitamos es compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Simplemente. Luego, evitar caer en errores y mitos que impiden dar a conocer a Jesús, pero también lo estuvimos hablando. Está bueno de desmitificar algunas cosas que por ahí nos impiden compartir nuestra fe. Ser sensibles en la forma en la cual damos a conocer a Jesús, que también lo estuvimos charlando, tanto actualmente como en el pasado, a través del testimonio de Pablo y cómo se acercaba Pablo a las personas y entendía su contexto, entendía su necesidad y era sensible a esa necesidad, ¿no? Luego, la fe y la razón pueden ir de la mano en la misión de compartir el Evangelio. Así nació el Evangelio y también así evitamos caer en interpretaciones que por ahí se alejen de las Escrituras, y cuando nosotros podemos conocer el contexto, informarnos un poco mejor, está muy bueno eso. Dos más, es importante también que nos dejemos usar por el Señor para comunicar su reino, ya que Él nos ha dado la misión que tiene un valor futuro, pero también tiene un valor presente. Tiene el valor de la salvación, pero también tiene el valor de que yo le puedo dar a la otra persona la oportunidad de una vida en abundancia. No yo, el Evangelio le puede dar la posibilidad de una transformación y de un cambio en sus vidas. Y por último, según vemos en lo que hemos hablado, hay muchos espacios donde podemos compartir el amor de Dios en nuestras vidas, que el Señor nos dirija a saber cuál es el tiempo y la sensibilidad con la que nosotros podamos hacer hacer misión. Damos gracias por este tiempo que hemos podido compartir juntos. Señor, te damos muchísimas gracias, Padre de Gloria, porque vos nos hablas de muchas formas. Nos has hablado a través de profetas, de apóstoles, nos has hablado a través de nuestros hermanos, a través de nuestros amigos, a través de la televisión, tantas formas que vos has hecho y has bendecido para hacer llegar tu palabra a nuestras vidas. En un momento llegó a nuestras vidas y la transformó, y por eso te damos la gloria a vos.
porque mi vida es transformada, porque te siento en mi corazón, porque te amo también. Y también llegó el momento de poder decir que nosotros también queremos compartirlos a nuestros amigos, familiares. Pero ayúdanos a ser sensibles, ayúdanos a entender los procesos, ayúdanos a entender los tiempos y los momentos, porque nosotros, más que cumplir con una formalidad, más que cumplir con algo que estamos obligados, queremos compartir lo que hemos recibido. ¿Y qué hemos recibido? Si no es el amor tuyo en nuestros corazones. ¿Y cómo podemos guardarnos nosotros ese amor tuyo en nuestros corazones? No lo podemos guardar, necesitamos compartirlo. Por eso ayúdanos, Señor, ayúdanos, dirigirnos con tu Espíritu Santo a poder saber en qué momento, cómo decirlo. También, Padre Celestial, ayúdanos a ser sensibles, ayúdanos a ser amorosos, ayúdanos a interesarnos por el otro más que por la tarea de compartir, por el poder estrechar y establecer relaciones. Y en el tiempo, vos nos darás la posibilidad de poder sembrar en esos corazones. Ayúdanos, Señor. Necesitamos tu Espíritu Santo para una tarea tan importante como esta, la de compartir el amor que vos has dado a nuestras vidas. Te dejamos, Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo y nos dejamos en tus manos para que vos nos dirijas en esta tarea de compartir tu palabra, de compartir el Evangelio, de llevar a otras personas las buenas nuevas de salvación y de vida en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén.